Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, vamos a orar en este día para dar inicio a nuestra enseñanza y poder terminar temprano para poder llegar a casa temprano. Amado Dios, soberano Señor, Rey del universo, venimos, Señor, una vez más cumpliendo su palabra, anteponiéndonos a todas las dificultades, a todas las adversidades, a la situación que está viviendo nuestro país, así como en todos los demás países. Cada uno tiene su sufrimiento, su aflicción, la opresión y cualquier evento que esté viviendo cada una de las naciones. Señor, primeramente queremos pedirte perdón. Queremos presentar nuestras culpas delante de ti. Queremos decirte que gracias por habernos perdonado, por habernos lavado, por habernos limpiado, Señor, de nuestras afecciones, de nuestro mal camino y de nuestro mal andar. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, despega nuestra lengua del paladar para poder caminar, para poder hablar, para poder oír y poder ver aquello que tú quieres que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las disposiciones de Dios para llevar a cabo el plan de redención, para llevar a cabo el que su naturaleza, la creación de Dios, vuelva al sitio, vuelva a tener una relación con el Padre. Que volvamos nuevamente a tener esa relación de hijos y padres, Señor. Que podamos entender y comprender la palabra, las instrucciones de Dios. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que gracias por ayudarnos a mostrar o, como dice su palabra, a revelar las cosas escondidas que están en su palabra. Tú lo dices en tu escritura, Señor, que las cosas secretas son tuyas y tú no las vas a mostrar. Pero lo que está escondido, como el reino de los cielos, como dice el Señor, a través de una levadura, dice la escritura, que una mujer escondió el reino a través de una medida de levadura. Un hombre que encontró una perla y la escondió y vino y compró el campo para disfrutar de ese gran valor, de ese gran precio. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Divino Salvador. Gracias, Señor,
por darnos sabiduría, por ayudarnos a entender y a comprender las palabras, lo que tú, Señor, permitiste que el hombre escribiera con sabiduría de Dios para nosotros entender la palabra, la instrucción y todo aquello que tú nos enseñas a través de su palabra. Gracias, Señor. Bendiga los hermanos que están aquí en la congregación, bendiga a los hermanos que están allí en la red social, bendiga a los que irán a ver después debido a sus labores, debido a sus actividades y sus ocupaciones. Oramos por nuestro país, Señor. Oramos por este paro, Señor, por esta forma de protestar, de llevar, Señor, de hacer que las acciones mal tomadas y las decisiones que afectan a todo un país, Señor. Solo te pedimos que nos des a nosotros sabiduría para poder andar, para poder tomar decisiones que sean en favor y en gracia para con todos, Señor. Gracias, divino Dios, gracias, soberano Cristo, gracias, poderoso Señor, Dios del universo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, le damos una bienvenida a los hermanos que están aquí en nuestra congregación. Vamos hoy a mirar y analizar lo que el Señor nos enseña en su palabra. Cuando estaba leyendo o estaba pasando los apuntes de la enseñanza del curso o de la capacitación que estoy teniendo los lunes y los viernes, y me puse a pasar los apuntes y a leer con un poquito de detenimiento lo que dice la Escritura, y me llamó la atención algunas cosas y nos hace entender el Señor en su palabra qué tan importante es la semilla. Y nosotros sabemos, según lo que dice Lucas 8:11, que la semilla es la palabra de Dios. Y lo que decía el versículo en Mateo 13, decía que esa semilla de mostaza dice que es la más pequeña, pero cuando se siembra, dice el Señor que cuando se siembra y ella crece, se hace como una hortaliza, pero cuando ella es mayor, entonces dice, se hace un árbol. Y yo analizaba y yo decía, y que después de que se hace ese árbol, que empieza a dar fruto y que vienen las aves y anidan ahí. Y eso me hacía pensar de cómo un pensamiento, una palabra de Dios puede darse en nosotros con firmeza. Una palabra del Señor, si es sembrada en nuestro campo, que es el corazón, podemos nosotros ser árboles, es decir, tener una firmeza. Podemos dar fruto, pero cuando dice que cuando yo le permito crecer, cuando yo le permito crecer a esa semilla, cuando estoy poniéndola en obediencia y en ejecución, entonces esa palabra se hace árbol, y el árbol es algo que es firme, es algo que es recto, es algo que va a producir un fruto. ¿Para quién? Para el beneficio de otros. Pero fíjense que la palabra del Señor tenemos que llevarla, como decía Neila en su enseñanza. ¿De qué me sirve tener conocimiento si no pongo por obra la Escritura? Es importante poner por obra la palabra, y eso es lo que dice la Escritura, que se llama el crecimiento, la obediencia a la palabra de Dios. Y eso me llamó la atención porque uno ha leído muchas veces, pero ya cuando uno se sienta con esa disposición, con esa actitud de querer que el Señor le muestre a uno la palabra de Dios,
pues uno empieza a entender lo agradable y lo bonito que es la palabra de Dios. Bien, estamos hablando y estamos analizando lo que es el plan de redención, es decir, lo que Dios va a hacer, lo que Dios viene haciendo y lo que Dios hará con una finalidad, y es rescatarnos, y es llevarnos a un sitio, ponernos en un lugar. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de todo aquello que el Señor creó para el disfrute del ser humano. En la enseñanza pasada habíamos hablado acerca de un primer punto que era la creación de Dios. Y dice que Dios creó al hombre, pero esta creación la hizo con su imagen y conforme a su semejanza. Y que además le entregó al hombre un dominio, le entregó al hombre un control. ¿De qué? De todo lo creado. De las aves, de los peces, de los animales cuadrúpedos, de los animales terrestres y también de los árboles frutales. Eso fue lo que hizo el Señor, le entregó el dominio, el control y que guardara y cuidara el jardín que Dios así lo había dispuesto para beneficio de nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos que cuidar ¿qué? Lo que escuchamos. Nosotros tenemos que cuidar lo que vemos. Tenemos que tener un cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos y cómo caminamos. Porque eso depende mi desarrollo, mi crecimiento, mi relación genuina para con Dios. Por eso es importante que nosotros, antes de hablar, antes de ofuscarnos, antes de cualquier cosa, llevemos la situación a la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tomar la mejor decisión, porque recuerde lo que dice el Señor. Esa decisión, buena o mala, va a afectarme a mí y va a afectar a mi descendencia. Entonces, por eso es importante no dejarnos llevar por la amargura, dejarnos llevar por la codicia, dejarnos llevar por una obra de la carne, porque aquí la llevamos todos. Bien. Dice que el mandato que el Señor le dio al hombre es que, dice, podrás comer de todos los árboles del jardín, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente, está diciendo el Señor, es verdad que se va a morir. ¿Ya? Entonces fíjese que el Señor siempre nos está diciendo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que está en la mesa, y usted elige el menú que se quiere comer. Usted elige hacia dónde quiere llevar su casa, hacia dónde quiere llevar su vida. Si yo no camino y no hago lo que dice la Escritura, no me congrego, no leo la Escritura, no oro, pues mi casa ¿cómo va a estar? Un caos, ¿cierto? O puede ser que usted se congregue, busque del Señor, pero todavía hay un problema ahí en mi casa. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Siga orando, persista, no desista, continúe, porque en cualquier momento Dios hará la obra. Él nos sorprende, Él nos sorprenderá cómo y de qué manera va a ser la obra, pero Él no quiere que nosotros desistamos aunque veamos la oscuridad. Porque el Señor dice en Juan 1:1, dice que la luz alumbrará las tinieblas. Y si en mi casa hay una tiniebla y yo soy la luz, yo estoy iluminando esa tiniebla, ¿ya? Y esa tiniebla no va a prevalecer en mi casa. ¿Por qué? Porque la luz del Señor es más fuerte que las tinieblas. Y recuerde que el Señor venció a las tinieblas. Bien, ahora dice el Señor que Adán desobedeció la orden del Señor comiendo del fruto del árbol de la muerte, y con ello pierde la eternidad del corazón y el dominio sobre todo lo creado.
Recuerde lo que nosotros estudiamos o leímos el culto pasado, que cuando Dios sopló en aliento de vida en nuestra nariz, entró el Espíritu que nos da vida y le da vida al alma, le da vida al cuerpo. Dice la Escritura que en ese momento Dios había colocado en él la eternidad. La eternidad en el corazón. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Y si yo no le entrego mi corazón al Señor, y si yo no le entrego las cosas al Señor, pues entonces, ¿qué va a gobernar mi casa? La muerte. ¿Qué va a gobernar mi casa? Otro tipo de situaciones, y yo no voy a vivir en paz ni en armonía. Ahora, recuerde que la desobediencia a la palabra de Dios, o yo obedezco al Señor o yo le obedezco al diablo. No hay términos medios. No hay términos medios. O estoy con Dios o estoy con el diablo. Yo no puedo mezclar, porque si usted tiene el 90% de verdad, pero el 10% de mentira, ¿cuánta levadura necesita una harina para leudar toda la masa? Una cucharadita, una pizquita, una minchita. Espera el tiempo y ¿qué va a pasar con eso? Está todo inflado, está descompuesto. Por eso yo no puedo caminar en una parte sí y con la otra parte no. Tengo que buscar que el Señor me dé la fuerza, que el Señor me dé la gallardía, que el Señor me dé esa firmeza. ¿Para qué? Para caminar dentro de los parámetros del Señor. Por eso habíamos hablado de lo que dice Lucas 4:6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad. Ya sabemos que la potestad hace referencia a la voluntad, a la libertad y al derecho. Cuando yo desobedezco, le estoy entregando un derecho. Estoy perdiendo mi libertad, estoy perdiendo mi voluntad. ¿Por qué? Porque yo he entregado lo que a mí Dios ha dispuesto en mis manos. Le he permitido al demonio que haga con mi vida lo que quiera. ¿Por qué? Porque al final a mí me gustan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces va a estar siempre en esa condición de levadura, de pecado. Dice, y la gloria de ellos. La gloria es la honra. La honra que perdió ¿quién? El alma. El alma es la que ha perdido. ¿Por qué? Porque con el alma es que yo me relaciono con el Padre y yo me relaciono con las cosas naturales. Recuerde que el espíritu tiene tres áreas, ¿cierto? El alma tiene 3 partes y el cuerpo tiene 3 partes. El espíritu es para relacionarse con las cosas espirituales. El alma es para que nosotros nos relacionemos con nosotros mismos y con los demás. Y el cuerpo es para relacionarnos con las cosas materiales. En eso es que consiste el ser. Dice, porque a mí me ha sido entregada, es decir, que yo cuando desobedezco lo que Dios dice en su palabra, yo le estoy transmitiendo un poder. Yo le estoy entregando, estoy haciendo la entrega de ¿qué? De lo que Dios me dio, se lo estoy poniendo en las manos del demonio. ¿Para qué? Para que él haga lo que quiera y al final, pues lo que yo estoy buscando son obras de la carne y no estoy buscando nada que tenga que ver con la parte espiritual. Dice, y a quien quiero la doy. O sea, el enemigo tiene poder sobre las cosas. Y si yo le entrego el alma, pues también va a tener poder sobre mí. Por eso empieza a jugar con mi mente. Por eso empieza a traer pensamientos lujuriosos, empieza a traerme cosas a mi mente para que mi corazón dude, para que mi corazón, y él empieza a ¿qué? A jugar su partida. ¿Para qué? Para llevarme a mí a separarme del Señor. Para que en mí entre la duda, el miedo, el temor, la incredulidad y al final no quiera nada con Dios. Ahora, vamos a hablar aquí de algo muy importante y vamos a hablar de el sustituto. Recuerde que nosotros habíamos hablado acerca de ¿qué? De la descendencia de Adán. Habíamos hablado de Caín, que representa la espada.
habíamos hablado de Jabel, no es Abel, porque si usted busca Abel, Abel tiene otro significado, pero el verdadero significado de Jabel, que significa viento transitorio, que significa viento, ¿ya? Entonces, eso es importante nosotros conocer. Fíjense que en la clase de hebreo, que la hice ayer, porque el martes pues yo estoy acá, y me dieron la opción de verla los miércoles. Y cuando el maestro hablaba y él empezó a hablar sobre las cosas que es el hebreo y todo ese montón de cosas, él fue muy claro y él decía, aquí lo que nosotros le vamos a enseñar es que usted lea en hebreo, usted comprenda la palabra en el lenguaje del Señor, porque no es lo mismo el que usted lea las cosas desde el lenguaje del Señor a una traducción, porque en ese traslado se pierden muchas cosas. Y para eso, para que usted pueda entender la palabra de Dios, para que usted pueda entender la Biblia desde el punto de vista del Señor, usted debe conocer la simbología de la Biblia. Y yo decía, ay Dios, no estoy perdida, Señor. Decía, y para eso hay que conocer la gematría bíblica, porque en las consonantes, en los números, en la simbología, en no sé qué, está lo escondido de Dios. Y para que usted pueda saber qué es lo que Dios está diciendo, usted debe conocer ese lenguaje, ¿ya? Y debe saber todo eso porque eso es importante para que usted entienda. Además, usted también debe conocer la cultura hebrea, porque usted no puede coger la Biblia y darle el sentido oriental o el colombiano, porque eso no es así. Por eso tenemos que ir allá, tenemos que conocer su cultura, tenemos que conocer lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo. Bien. Dice el Señor en su palabra, vamos a hablar del sustituto. Génesis 5:3. Dice así la palabra del Señor. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Vamos a mirar qué nos está diciendo este versículo. ¿Por qué el Señor? Recuerde que hay algo muy importante dentro de la palabra de Dios. Cuando usted lea una palabra de Dios, cuando usted lea un versículo del Señor y ahí le den un nombre, le den la edad y le den unas características, quiere decir que ese personaje, que eso cumple una función específica dentro del plan del Señor. O sea, las cosas en la Biblia no están escritas porque sí, sino eso es lo escondido. Eso es lo que el Señor dice en su palabra, que desde el principio el Señor viene hablando con parábolas y que las parábolas nos está hablando de lo que está escondido y que a nosotros nos corresponde escudriñar, nos corresponde buscar. ¿Para qué? Para poder entender lo que el Señor nos está hablando. Ahora, vamos a mirar, Dios, recuerde que Dios se mueve en el tiempo, se mueve en todas las áreas, ¿para qué? Para poder llevar a cabo en esa generación la parte que le corresponde, ¿para qué? Para poder llevar a cabo la redención a esa generación. Para que en el momento en que éste fallezca, yo ya traigo el repuesto. ¿Ya? Por eso es importante, o sea, si a mí el Señor me llamó y ya yo estoy declinando, ya Dios debe tener lista a la persona que me va a suplir a mí cuando Él venga por mí. Porque Él no va a dejar que su reino, que su casa quede fuera, que se quede en el aire, sino que Él ya viene preparando las cosas para que la obra continúe hasta cuando el Señor venga. ¿Qué vamos a mirar ahí? Fíjese que aquí me dan el nombre de Adán, ¿ya? Me dan el nombre de Adán y me da un número. Me da el número de que cuántos años tenía Adán cuando engendró a Set.
¿Por qué? Analizando y mirando todo eso, yo decía, bueno, ¿qué me quiere decir aquí el Señor? Por eso aquí vamos a trabajar sobre eso para que podamos entender cómo es que el Señor dice, con este es el tiempo, este es el día, esta es la hora, este es el momento en que usted termina, pero el otro comienza. Entonces, dice que Adán tenía 130 años. ¿Cuánto es la gematría de 130? 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 1 más 3 más 0, ¿cuánto me da? 1 más 3, 4. El 0 no suma, el 0 dentro de la gematría no tiene ningún valor. Ahora, fíjese que Adán, primero, Set es el tercer hijo. Y en Set el Señor va a empezar a hacer la consumación del tiempo de Adán para que Set empiece con su obra. Por eso es importante conocer, por eso es importante saber qué es lo que el Señor me está diciendo, qué es lo que el Señor, por qué la edad de la que nos habla el Señor, qué es lo que quiere decir. Entonces, fíjense que dice que el número 3, que representa, el número 4, perdón, dice que el número 4 representa la universalidad de las cosas creadas. El número 4 es el número que permite que haya división. El número 4 también tiene una particularidad que indica una debilidad. Entonces, fíjense que es importante los conceptos, ¿para qué? Para que entendamos qué es lo que el Señor está haciendo, entendamos el problema que tiene el hombre, que somos débiles, que somos frágiles. Por eso el Señor dice, el que sea débil, diga, fuerte soy. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles, porque nosotros somos frágiles. ¿Por qué? Porque hay cualquier cosa que me derrumba. Hay cualquier situación que me manda al piso. ¿Por qué? Porque hay fragilidad. ¿En dónde? En mi caminar con Él, en mi fe con Él. ¿Ya? Por eso uno dice, ¿cómo? Pero esta persona que uno la veía fuerte, agarrida, que hablaba con fe, y esta situación la mandó al piso. Entonces, ¿en qué estaba parada su fe? ¿En qué? ¿Por qué se dejó caer? ¿Por qué se dejó llevar a ese estado? ¿Por qué nos dejamos llevar a esa condición? Porque seguramente mi fe, mi fortaleza no estaba bien cimentada. Porque si yo estoy fundamentada bien en la fe, no interesa, me puede tambalear, me puede mover de aquí para allá, pero yo sigo caminando dentro de lo que es, ¿ya? Entonces, aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es que la edad de Adán representa el número 4. El número 4, en el día de la creación, dice que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Estas tres lumbreras, estos tres eventos, ¿eran para qué? Para que alumbrara, para que hubiese señorío y para que hubiese una separación entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo impuro, entre el día y la noche. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Dice la palabra del Señor, y también en el cuarto día se hace referencia a las estaciones. Y estas estaciones, recuerde que el Señor le dijo a Noé, mientras exista el hombre sobre la tierra, existirá el frío y el calor, el día y la noche, el verano y el invierno. Son las estaciones de ¿qué? Que nos van a identificar las celebraciones de las fiestas. Nos van a identificar que a través de esos tiempos, de esas estaciones, era donde Dios iba a hacer el plan. Por eso la estación de la primavera, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la estación de primavera? La Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés.
Esa es la fiesta de la primavera, esas 4 festividades. Y ahorita son las fiestas del otoño, que son lo que viene ahorita, que el pueblo de Israel se está preparando, porque ellos están preparándose para la fiesta de la expiación, el toque de trompeta, la fiesta de los frutos. Entonces fíjense que aquí el mismo Señor nos está diciendo, yo creé esto, pero ¿para qué? Porque eso es lo que llama el Señor, esas son mis señales son esas. Y yo anoche analizaba y pensaba sobre la palabra señal, y yo decía, bueno, Señor, porque estaba escuchando una enseñanza donde hablaba sobre los primogénitos. Y fíjese, y yo decía, uy, Señor, la verdad que, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno lee, pero como que no entiende, o porque no es el momento en que nosotros tengamos comprensión en ese momento. Pero fíjese que la señal del Señor para que el pueblo saliera de la esclavitud, para que el pueblo fuera redimido, para que el pueblo fuera libre, era matar a los niños, los primogénitos. Por eso él dice, esta es la señal. La señal de su salida es cuando yo haga esto. Y cuando sus hijos le pregunten, ¿por qué celebramos este rito? ¿Por qué celebramos esto? Usted le van a decir, es la señal de nuestra salida. El primogénito, ¿de qué? De Egipto, el primogénito de los animales fue lo que ellos vieron, o fue lo que Dios dispuso para que el pueblo saliera. ¿Quién fue sacrificado por nosotros? El unigénito, el primogénito. Nosotros tenemos, porque el primogénito murió y él resucitó, que la resurrección es la parte importante porque tiene que ver con la redención. Entonces fíjese, decía, la señal es esa, la señal es la muerte, porque él vino, me mató a mis hijos, mató a muchos niños hebreos cuando estaban ellos en esclavitud. Ahora, así como a ellos les dolió, ahora yo también le doy ese mismo dolor. ¿Sí me va a entender? Por eso es importante tener cuidado cómo yo me comporto, lo que yo hablo, lo que yo digo, porque a mí Dios me la va a cobrar. Dios a mí me va a cobrar la palabra, la acción, la actitud, el comportamiento, a mí Dios me la va a cobrar. Bien. Ahora, fíjese que ¿qué es lo que el Señor, recuerde lo que yo les dije a ustedes, con la primera venida del Señor, el Señor vino a liberar mi alma, Él vino a rescatar mi alma, porque fue lo que se perdió, ¿en dónde? Allá en el jardín del Edén, eso fue lo que se perdió, y por eso el Señor dice, yo vine a buscar lo que se había perdido, y por eso el Señor también dice, con paciencia ganaréis vuestras almas, porque el Señor murió como el primogénito, como el unigénito de Dios, murió y esa muerte trajo en nosotros libertad. Me liberó mi alma ¿de qué? De la esclavitud de la muerte eterna. Y ahora nosotros somos libres, pero ahora hay una tarea que nosotros necesitamos hacer, y es la redención de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita ser redimido, porque este cuerpo, con esta carne y con este cuerpo, yo no voy a entrar al reino. Yo no voy a entrar a la presencia de Dios. Yo no voy a sentarme a la mesa. Por eso el Señor dice que Él en la segunda, o sea, cuando Él mande a buscar a su iglesia, la palabra de Dios dice que viene el abrir y cerrar de ojo, ¿para qué? Para que mi cuerpo sea redimido, sea transformado y yo pueda entrar a la presencia de Dios. Romanos 8:22, por favor. Dice así, miren lo que dice el versículo, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿No está gimiendo la tierra? La tierra está gimiendo. No hay un lugar en la tierra donde no haya un problema. No hay un lugar en una casa donde no hayan situaciones.
No hay un lugar en el mundo donde no se esté viviendo circunstancias. Por eso dice que la tierra gime a un solo dolor, a una sola necesidad, y es, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Y qué dice el Señor? Y aún está, no dice estuvo ni estará, dice, ¿estamos qué? Con dolores de parto hasta ahora. Todavía la tierra sigue gimiendo, todavía la tierra sigue teniendo sus actitudes, llorando, gimiendo. ¿Para qué? Para que sea libre del dolor y de la angustia. O sea, nosotros que somos tierra no estamos gimiendo. ¿Por qué? Porque hay enfermedad, porque hay una necesidad, porque hay una eventualidad, porque hay una situación que nos está poniendo ¿a qué? A gemir, a llorar, a estar en la presencia de Dios diciendo, ayúdeme con esto, Señor. Ayúdeme porque esto me tiene angustiada, desesperada, a menos que usted esté gimiendo por plata. Que usted no esté gimiendo porque la presencia del Señor, porque usted está alejada de Dios. No, usted está gimiendo por plata, está chillando por plata, pero a usted no le interesa la salvación de su alma. A usted no le interesa mejorar una relación con Dios. Entonces mire lo que dice el 23, Romanos 8:23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros, fíjese, aparte de que la tierra está gimiendo, ¿cómo? Con temblores, con maremotos, ella está gimiendo, ella está llorando, nosotros también. Por eso dice, nosotros mismos que tenemos que las primicias del Espíritu. Y las primicias, ¿qué es? Una de las fiestas del Señor. La tercera fiesta, la que estamos hablando nosotros, que representa la resurrección, que representa el bautizo, que representa la libertad, la salida de la esclavitud a un sitio mejor. Y por eso dice, y nosotros tenemos las primicias. ¿Quién es la primicia? Cristo. Cristo son nuestras primicias. Cristo fue el que resucitó. Él es mi primicia. Si yo la tengo y todavía gemimos, si nosotros creemos en Él y todavía padecemos, todavía tenemos dificultad, todavía tenemos adversidad. ¿Por qué? Porque estamos gimiendo a pesar de que el Señor vino como primicia. Nos sacó, nos libertó, nos hizo aceptos en el Señor. Pero miren lo que dice ahí, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué estamos esperando? La adopción como ¿qué? Como hijo de Dios. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos buscando. ¿Somos hijos de Dios? Sí, no todos son hijos de Dios. La Biblia me da de 3 aspectos para que usted sepa si usted es hijo de Dios. Que usted sea guiada por el Espíritu de Dios. Que usted reconozca la obra de Cristo. Y que usted camine dentro de los parámetros del Señor. Eso es lo que la identifica o nos identifica a nosotros que somos adoptados, que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios porque hice una oración hasta anoche que estaba mirando a ese pastor, no sé quién es, sino que me pongo ahí y me dije, voy a ver qué dice este señor. Y él decía, los que no han recibido a Cristo, venga, hacemos la oración. Yo decía, ay, Dios mío, todavía no le ha amanecido la luz, todavía con esa situación. Y no hemos entendido que eso no es así. Dice, esperando la adopción. ¿Y qué? ¿Qué es lo otro que estamos esperando? La redención de nuestro cuerpo. O sea, ¿qué es lo que el Señor va a hacer cuando Él envíe por nosotros? La redención del cuerpo. Mi alma ya fue redimida. El alma de aquel que dice la Escritura, creo que es un salmo, donde dice que serán redimidos aquellos que se aparten de los pecados que vienen cometiendo. El que se aparta, el que se separa, el que no comete pecado, ese será redimido, será sacado, será cambiado su cuerpo, este de carne, este que se revela, este que tiene pasiones, pero si yo estoy dentro del camino, si yo vengo haciendo lo que Dios dice, si yo vengo buscando mi santidad, yo seré transformado.
yo seré redimida, mi cuerpo, y ese cuerpo redimido, el que Jesús tenía, es el que Él nos va a dar a nosotros. Que con este cuerpo, después de que seamos redimidos, después de que seamos sacados, después de que seamos transformados, nos podemos presentar delante de la presencia de Dios. El resto no, hermano. No es porque usted haga una oración, no porque nosotros nos preocupemos tanto por lo de afuera, es que son las obras. No me salvan, pero es lo que identifica mi caminar con el Señor. Porque si usted no hace obras, ¿dónde está su fe? ¿Qué dice la Escritura? Son muertas. Porque ¿qué hace viva mi fe? Lo que yo estoy haciendo, lo que el Padre me está mostrando, lo que el Padre está haciendo conmigo. ¿Ya? ¿Yo cómo sé que Dios me ama? Porque he visto que me ha sanado, porque he visto que me da el alimento, porque cuida a mi familia, porque guarda esto. Yo le decía hace unos días al Señor, orando, que hablaba con una persona, y me decía, no, el martes tengo una reunión y ahí donde me definen muchas cosas, ayúdeme a orar. Entonces yo le dije, claro que sí, voy a orar. ¿Y yo qué le dije al Señor? Le dije, Señor, si a mí no me pueden dar eso, déselo a mi hija, déselo a ella. Si a mí no me puede dar eso la congregación, entrégueselo a mi hija. Esa prosperidad, désela a ella. Porque las condiciones yo las conozco, pero entréguele la bendición que yo estoy buscando, entréguesela a ella. Y cuando ella me dijo, mamá, imagínese, gloria a Dios, qué bueno. Y yo decía, bueno, mamita. Yo le dije al Señor, si no me la puede dar a mí, désela a ella. Porque usted conoce mi fidelidad, usted conoce mi caminar, usted conoce esto, usted lo sabe. Entonces la bendición que usted dice, ¿qué será para mi descendencia? Entréguesela a ella. ¿Ya? Y yo decía, gloria a Dios. Yo decía, uy, Señor, eso, dígame, yo, ¿cómo no le sirvo al Señor? Si el Señor, eso es lo que yo estoy viendo, que las bendiciones que el Señor me da a mí, pero también se las extiende a mis hijos, que es lo que yo estoy orándole al Señor y es lo que yo le estoy pidiendo a Dios, ¿ya? Por eso Él dice, la redención de su cuerpo. ¿Estamos caminando de acuerdo a lo que me dicta mi carne? Por eso Pedro que dijo que mi alma batalla contra el cuerpo y la carne batalla contra el alma. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros le agrademos al Señor. Porque el demonio no quiere que su cuerpo sea glorificado. Porque si su cuerpo no es glorificado, usted no se va para el reino. Usted se va para el infierno. Aquí no tendrá un cuerpo glorificado. No tendrá un cuerpo para entrar a la presencia de Dios. Será para el infierno toda una eternidad. ¡Qué tremendo, hermano! Porque aquí las cosas son para el que camina, para el que gime, para el que está con las primicias. Y la primicia mía es el Señor. Por eso aquí el Señor está diciendo, el Señor que dice en su palabra, el Señor que dice, yo vine por el alma ya está redimida, el alma ya está rescatada, el alma suya, como la enseñanza que nos dio Chío. Somos libres, su alma es libre, de usted depende si usted quiere caminar en esa libertad, si usted quiere caminar en esa voluntad hacia Dios o usted quiere seguir viviendo en esclavitud. Pero la obra está hecha, la puerta está abierta, a usted se le está invitando a entrar. Entonces, ¿qué debemos empezar a cambiar? Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Si yo no cambio, no transformo mi forma de pensar y lo que siento en mi corazón, entonces no puedo cambiar mi voluntad. No puedo cambiar mi caminar. No lo puedo hacer, hermano. ¿Por qué? Porque hay algo que me está gobernando, una obra de la carne. Una obra de la carne que me está llevando a mí ¿a qué? A que yo me pierda de la salvación o que yo no alcance la bendición del Señor. Pero eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. Pablo está diciendo, aquí la tarea es que redimir el cuerpo, no por las obras, sino que usted camine dentro de la ley de Dios, dentro de los parámetros del Señor. Por eso le digo, si el Señor nos mandó a hacer esto, ¿por qué no lo hacemos? Si el Señor dice que esto es lo que me trae vida, ¿por qué no lo practico? Si el Señor dice no haga esto porque esto trae
enfermedad, trae esto, trae esto. ¿Y por qué lo practico? Si es que yo tengo el conocimiento de que eso me va a llevar a la muerte eterna. Ese es el problema, hermano, que mientras usted y su mente y su corazón no estén convencidos, no habrá redención para usted. ¿Y cómo trabaja eso ahí? La Escritura dice, por eso el apóstol Pablo dice, bautícese, arrepiéntase, bautícese para que sus pecados sean perdonados y reciban la unción y el poder del Espíritu Santo. Mientras no haya bautismo en agua, no habrá presencia del Espíritu de Dios. Usted va a decir, ay, pero es que, bueno, eso es distinto. Porque al final Dios es el que elige, Dios es el que obra. ¿Ya? Por eso es importante el bautismo. Es importante porque ello es lo que me da a mí que el lavamiento de mis pecados en el cuerpo. Y luego, eso no lo vivió Jesús. Jesús, ¿qué le dijo? Cuando le dijo Juan, no, yo no quiero, más bien usted hágalo, porque es que lo que usted tiene, yo lo necesito. Él dijo, no, nos conviene que usted lo haga conmigo y luego yo lo haré con usted. Y eso es lo que el Señor está buscando. Es importante, hermano, el bautismo en agua. Es importante, no es factor ¿de qué? De salvación, porque en ninguna parte la Biblia lo habla. Pero es importante ¿para qué? Para que mi cuerpo sea lavado, porque eso es lo que dice la Escritura. Claro, es que cuando yo me bautizo, yo muero a mi viejo hombre, yo muero a mi vieja naturaleza. Y cuando salgo, ya salgo con la naturaleza del Espíritu, ya salgo con otra condición. Y ahí es donde el Espíritu del Señor empieza a hacer la obra de ¿qué? De convencerme. ¿Que mi cuerpo va a pecar? Sí, va a pecar, pero el bautismo que yo ya hice va a ser la base y la plataforma para que el Señor me perdone. Eso es lo que me dice la Escritura, lo que dice el hermano de Romanos 6:3. Eso es interesante, ¿ya? Por eso es importante, hermano. Bien, ahora, fíjese, dice la palabra, y engendró, dice a imagen y lo llamó su nombre Set. Ya nosotros sabemos que el nombre Set significa sustituto. Fíjese que ¿quién es nuestro sustituto? El Mesías. Él anteriormente se entregaba un cordero, un cabro, unos cereales, unos líquidos, pero en la obra del Señor, Él mismo dice en su palabra que en Cristo Él reunió todas las cosas, todos los rituales, todas las cosas, las reunió en Él. Y si yo creo en Él, entonces yo he sido libre de todo ese montón de cosas que habla el Señor. Y por creer en Él, entonces yo ¿qué tengo? Tengo mi salvación y tengo mi redención en el cuerpo. Porque necesitamos el cuerpo, hermano. ¿Para qué? Para vivir en la tierra. Para vivir en la tierra con el Señor, porque para eso es un cuerpo eterno como lo tiene el Señor. Porque esa es la finalidad de Dios. La finalidad de Dios es que usted sea eterno. Que vivamos eternamente con Él y para Él y en Él, como nos dice la Escritura. Ahora, fíjese que la palabra Set significa sustituto. Mire qué interesante es uno poder conocer y poder ir como un poquito más adentro para poder entender. La palabra Set significa sustituto. Pero esta palabra Set viene de una raíz que significa afirmar o colocar. Quiere decir que en Set el Señor afirmó y colocó un propósito. Colocó una serie de cosas para que en Él se cumpliera y se empezara a dar la redención para esa humanidad. Para esas personas que venían a invocar el nombre del Señor a través de Enos. ¿Ya? Ahora, fíjense que dice que Set es el tercer hijo de Adán.
Ya nosotros sabemos que el número 3, ¿qué significa? Consumación. ¿Y cómo es que va el Señor a buscar o qué significa la consumación en qué? Recuerde que es el alto, el ancho y la altura. Altura, largo y ancho. Sabemos que el largo representa tardo para la ira y lento para irarse. El ancho significa oír la palabra de Dios y la altura significa mi crecimiento y mi desarrollo hacia Dios. Eso es lo que representa la consumación de esas 3 medidas de las que nos habla el Señor. Por eso el Señor habla de qué, de que con este tercer hijo yo voy a empezar a hacer la consumación, voy a empezar a moverme, ¿para qué? Para seguir dando avance en qué, en el plan de la redención del cuerpo y del alma, porque hasta ahí no se había redimido, hasta ahí no se había llegado a ese punto. Eso lo obtuvimos con el Señor Jesús. Ahora, fíjese algo importante, y es que el nombre Shet, que significa, tiene una gematría que es el número 7. Es el valor del nombre de Shem o de Shet, de Set, ¿ya? De Shet es el número 7, y este número 7 representa perfección. Este número 7 representa plenitud. Este número 7 representa obra terminada. Este número 7 representa descanso. Eso mismo representaba ¿qué? Noé, ¿cierto? Porque el Señor a esa generación va a llamar a aquellos que van a ser redimidos, porque la Escritura dice que Él es el que llama a aquellos que van a ser redimidos. Pero ¿quiénes son? Dice la palabra de Dios, aquellos que se alejan de cometer fallas, de cometer el pecado. A esos yo vengo y redimo, dice la Escritura. Dice la palabra, ahora este número 7 dentro del alefato del Señor representa la consonante Zain, que es una Z, ¿ya? La Zain, no, la Zain es diferente, la Zain, ¿ya? Y esta Zain, ¿qué representa? Mire que el significado de este número, el significado o el valor o la representación dentro del alefato del Señor significa cortar, significa espada, significa corona, significa separar, significa discernimiento. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que nosotros ahora aprendamos a ¿qué? A discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que me edifica y lo que no me edifica, entre lo que me permite acercarme a Dios y en aquello que me aleja de las cosas de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está hablando el Señor. Ahora, este varón, este Shet, tiene una característica. ¿Y cuál es la característica? Dice que Adán lo engendró a su semejanza y conforme a su imagen. ¿Cuál era la naturaleza de Adán? La caída, el apartado, el separado. No había un vínculo con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido y ahora venía ¿qué? La muerte eterna. Estaban separados del camino del Señor. Fíjense que dice que la característica del hijo de Adán es engendrado a su semejanza conforme a su imagen, es decir, con su naturaleza caída, separada de Dios y también separada de las bendiciones. ¿Cuál es la bendición del Señor? La vida eterna. La vida eterna, un cuerpo redimido, la presencia con el Señor, el poder oír directamente la voz de Dios, porque eso es lo que vamos a vivir acá. Eso es lo que el Señor nos va a entregar, porque eso lo dice la Escritura. Ahora, dice, con Adán hasta la muerte del Mesías, el hombre tiene una naturaleza carnal, natural o diabólica. Esas son las 3 cosas que tiene una persona que no ha recibido
o que no ha aceptado al Señor, o que no camina dentro de los parámetros del Señor. Esa es la naturaleza de Adán, porque el Señor que dijo, maldito, maldita será la tierra, maldito será esto, maldito. ¿Por qué? Porque el hombre había fallado, el hombre se había equivocado y había desobedecido la ley del Señor. Carnal, natural o diabólico. ¿Ya? Entonces, por eso uno ve que la gente que le gusta matar, la gente que le gusta robar, todas esas son personas que están influenciadas por el diablo. El alma de esas personas, ¿a quién le pertenece? Al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el que lleva a que la gente se porte mal. ¿Por qué? Porque no tienen un vínculo con el Señor, porque tienen odio en su corazón, porque no tienen una relación con Dios y por eso ellos tienen ese caminar. Miren lo que dice Hebreos 2:14, por favor. Digamos, generalmente este tipo de personas que tienen este comportamiento porque tienen algo en su corazón. Una vivencia, una violación, un maltrato. Entonces ellos se refugian en eso. O sea, el odio, la amargura y el resentimiento los llevan a hacerle mal a los demás. ¿Ya? No me interesa si el otro sufre, no me interesa si lo mata, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo tengo un odio en mi corazón y necesito alimentar ese odio. Y ese odio me lleva a tener esas actitudes con las personas. No me interesa quién sea, mi papá, mi mamá, el amigo, el vecino o al mismo desconocido que tienen estas personas este comportamiento. Hebreos 2:14. Dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Quién tenía la muerte? El diablo. ¿Quién tenía el alma de Adán y toda esa descendencia? El diablo. Pero hablar de muerte no es hablar solamente del cuerpo, sino era la separación del hombre, del alma del hombre, de las cosas de Dios. Por eso aquí él está diciendo, Jesús participó, Jesús también dice, participó de lo mismo, ¿de qué? De la carne de un cuerpo y de la sangre de la vida, porque él es la vida, porque él es el cuerpo. Así como nosotros participamos de eso, Jesús también participó. Y dice, para destruir, fíjense que es la misma condición, ¿no? No es que porque él era el Hijo de Dios, entonces yo voy a estar aquí y el diablo va a estar allá. No, siempre la lucha va a ser en las mismas condiciones. Va a ser en la misma condición. Cuando el diablo se metió con el Señor o hizo golpe de estado con el Señor, Dios no le quitó ni el poder, ni le quitó nada de eso, se lo dejó, por eso Él hace milagros, por eso Él tiene fuerza, por eso Él hace, ¿por qué? Porque el Señor no se lo quitó, ¿ya? A ese querubín protector, claro, porque es que Él no sabía lo que Dios iba a hacer, sabía que si moría, listo, hasta ahí ya, toda la tarea, toda la obra del Señor, y vea, terminó, pero lo que Él no sabía era que Dios iba a volver a ponerle vida y llevando al Señor a eso, toda la ley, todos los rituales, la muerte, por eso dice, la muerte con muerte, por eso dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, a través de la muerte de Cristo, Él vino a ser la muerte del alma, la separación, y ahora viene el Señor y resucita, y ahí es donde Él nos da la libertad. Nos saca de la libertad, nos saca de la cautividad del pecado, nos rescata el alma, dice, ya son libres, ya vine ya cumplí, ahora cada uno de nosotros nos corresponde ¿qué? A obrar, caminar, hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo sea redimido, porque sin un cuerpo redimido, Dios no le va a entregar su alma libre, ¿por qué? Porque el alma va a volver a meterse otra vez en pecado y todo eso. No, porque se supone que al final de todo, el Señor nos va a dar una vida eterna. Y que no va a entrar el pecado, porque Él dice
que al cielo no va a entrar ni el borracho, ni el usurero, ni ningún tipo de pecado. ¿Por qué? Porque todo eso ya se juzgó. Todo eso ya se condenó, ya todo eso el Señor lo hizo con fuego, que es el bautizo de los malos. Por eso el Señor, ¿cómo destruyó a Egipto? A los egipcios, con fuego. Ese es el fuego, ¿para quién? El bautizo en agua es para los justos y el bautizo en fuego destructor es para el injusto, para el que no quiso caminar con el Señor. Por eso habla de fuego y en qué, y en agua. El agua es para nosotros, los justos, los que tomamos la decisión de lavarnos, de limpiarnos, de caminar. Pero ya, usted va a decir, pero Dios es fuego. Sí, pero es que el que va a venir es el fuego destructor, el fuego que viene a acabar, el fuego que viene a purificar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos venir a vivir toda la eternidad con el Señor. Bien. Génesis 5:6. Génesis 5:6. Recuerde que estamos hablando del sustituto. Estamos hablando de cómo el Señor estaba preparando a aquel que iba a hacer la sustitución. ¿Por qué? Porque iba a morir Adán. Y Dios no iba a dejar a la tierra sin un líder, sin que el propósito de él se siguiera cumpliendo. Dice Génesis 5:6, dice, vivió Set 105 años y engendró a Enoc. Ahora, fíjese, ¿por qué me habla de la edad de Set? ¿Qué significa 105? ¿Cuánto es su gematría bíblica? 6. ¿Qué significa el 6? La manifestación del mal, el hombre incompleto, el hombre sin Cristo, el mundo y Satanás. Y también representa el poder del adversario. ¿Por qué? Porque ¿en qué día engañó la serpiente al hombre? ¿No fue en el 6º día? ¿Ya? Entonces, dice la palabra del Señor, dice, el número 6, que representa el mal, que representa al hombre sin Cristo, que representa el mundo, que representa el adversario Satanás. El número 6 representa a quién? La consonante Vav. Y esta Vav, ¿qué significa? Si Set representa, ¿qué representa Set? ¿Qué le había dicho? Que Set representa el sustituto. Ahora, ese sustituto con el número 6 que representa la redención. En él iba a empezar a darse, ¿qué? La redención de esa humanidad, de esas personas. Y dice que el número 6 representa la consonante Vav, que significa redención, callado, estaca, conexión, mediador e hijo. Eso es lo que representa el Señor, eso es lo que representa este número 6, que es la edad que representa a quién, a Set. Por eso el Señor dice, Set tenía 105 años cuando nació Enoc. Adán tenía 130 cuando nació Set. Y fíjense que cada uno de ellos, mientras que Set seguía caminando, Set seguía creciendo, cuando Set tuvo la edad, tuvo su hijo, pero Adán continuó su vida, Set continuó y aparece ¿quién? Enoc. Y Enoc, dice la escritura, que en él los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es el número 4. Y el número 4, que hace referencia a las fiestas del Señor. Por esto aquí la representación de la edad de Set, que es la redención, porque siempre el Señor está buscando hacer la redención. ¿Y qué quiere decir la redención? Sacarnos, comprarnos, ponernos en una condición de gracia delante de Dios, para que usted obtenga los favores del Señor. Ahora, mire que aquí hay algo bonito, aquí hay algo maravilloso. Dice la escritura que el nombre, dice que engendró a Enoc. Y la palabra Enoc, ¿sabe qué significa? Amigo. Entonces, cuando yo leía esto, yo me acordé de Adán.
que es el amigo de Dios, ¿ya? Y Enos significa amigo. El nombre de Enoc tiene un valor de 6. ¿Qué quiere decir? Que en Enoc venía ¿qué? A continuar la redención, porque el valor, porque su representación hacía referencia a ¿qué? A la redención, a la conexión, es decir, vamos a empezar a conectarnos. Por eso en Enoc dice la palabra que los hombres empezaron a ¿qué? A buscar, a invocar el nombre del Señor. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Es importante que conozcamos esto. Ahora, fíjese que la palabra Enos, que significa amigo, viene de una raíz, y yo decía, ahora ya le entiendo al Señor. La palabra Enos viene de una raíz que se dice Anash, y la palabra Anash significa calamidad. Es decir, que de acuerdo al problema que traía Adán y Set, ¿por qué? Por el problema de la maldición, por el problema de la situación que vivía la tierra, Dios que dice, esa calamidad yo voy a empezar a ¿qué? Ayudarles a llevar. Dios no nos va a quitar los problemas. Olvídese que Dios le va a quitar su problema. Dios le va a dar es la forma y la manera como usted solucione los problemas. La forma y la manera como usted le dé solución a los problemas. Señor, quíteme este problema. No, le voy a decir cómo sale de su problema. Le voy a enseñar cómo usted debe hacer, ¿para qué? Para que resuelva su problema, para que usted camine dentro de ese nuevo concepto y dentro de ese caminar del Señor. Ahora, fíjense que dice que Enos es amigo, pero para poder llegar a Enos tiene que estar Anash, y Anash representa la calamidad. Para que Dios pueda resolverlo, tiene que haber una calamidad en nosotros, tiene que haber un problema. ¿Para qué? Para que venga mi amigo. Por eso el Señor dice, ya no lo llamo amigo, ya somos ¿qué? ¿Somos qué? Somos sus siervos, somos sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones, por eso el Señor manda de que a través del sufrimiento es como nosotros nos acercamos al Señor. Ese sufrimiento, esa necesidad, esa enfermedad, esa problemática que nosotros estamos viviendo es un factor, es un recurso ¿para qué? Para que yo busque de Dios o yo me aleje de Dios. O yo busque la solución del hombre o yo busque la solución de Dios. Por eso vuelvo y le digo, nosotros somos los que definimos a quién voy a pedirle ayuda, a Dios o al hombre. Si yo voy al hombre, el hombre me va a dar soluciones de hombre. Pero si yo voy a Dios, Dios me va a dar el recurso, Dios me va a dar la forma, Dios me va a ayudar a solucionar el problema, para que yo haga. No es que Dios, sí, le voy con la varita mágica, entonces ya todas las cosas. No, así no es. Porque entonces usted ¿cómo crece en fe? ¿Cómo nosotros crecemos en fe si las cosas no se dan? Si le quitaban el aguijón a Pablo, él mismo lo dice. ¿Qué iba a pasar con él? Dice, mi orgullo iba a estar por encima de todo. ¿Y por qué cayó Satanás? Por su orgullo, por la jactancia, porque se envalentonó su corazón. Y ese es el problema. Si yo quiero que Dios me dé todas las cosas del mundo, pues yo me voy a llenar de soberbia, de jactancia. ¿Qué le pasa a las personas que salieron del barro y hoy están aquí? Ya se le olvidaron que comieron, ya se le olvidó la situación y ahora se creen que son de mejor familia. ¿Por qué? Porque el dinero, la posición y todas esas cosas nos hacen cambiar las intenciones del corazón. Se nos olvida, nos volvemos insensibles ante las necesidades de otro y no me interesa arrastrar, matar y comer del muerto, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque no me interesa. Yo ya como tengo plata, como aquel que dice la escritura, vio que ya tenía todo, bueno, voy a agrandar los graneros, voy a guardar y voy a vivir aquí comiendo y durmiendo, ya no tengo necesidad. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen por su alma. ¿Y para quién es todo lo que usted dejó? Para el extraño, para aquel que no trabajó, para aquel que no hizo nada. Ese es el que va a disfrutar de su labor y su trabajo. Entonces, fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que Sed viene a ser el amigo, viene a ser la herramienta, viene a ser el factor por el cual el Señor va a empezar a tener amistad con el hombre, a empezar a acercarse. Por eso dice
que con el nos, el hombre empezó a ¿qué? A invocar el nombre del Señor. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, fíjense que el nombre Anás tiene una gematría o su nombre tiene un valor que es 10. ¿Y qué representa el número 10? El número 10 representa la responsabilidad humana. El número 10 representa la perfección del orden divino. Y dentro del alefato hebreo representa la letra Yod, y la letra Yod es la mano de Dios. Entonces fíjense, cómo el Señor viene trabajando todo, ¿para qué? Para que Él nuevamente pueda meter la mano sobre la creación, para que Él nuevamente pueda empezar a ordenar otra vez las cosas, para que el hombre empiece a buscar, empiece a entregarse al Señor, porque Dios no nos va a obligar a buscarlo, hermano. Dios no nos obliga, es su voluntad, es si usted lo quiere, si usted quiere buscar del Señor, bien, aquí está la respuesta, aquí está mi presencia, aquí está la enseñanza, aquí está todo lo que usted necesita. Pero si usted no lo quiere, bueno, está bien, vaya, sufra. Si con el Señor pasamos dificultades, sufrimos, tenemos enfermedad, ¿cómo será? Como dice el Señor, el impío, ¿ya? El problema es que yo me voy con el Señor independiente de Él, pero el impío, ¿dónde queda? Su alma queda en el Seol, su alma queda en el infierno, y su cuerpo no va a resucitar, porque el alma va a ir a la presencia de Dios, y allá Dios le va a rendir su sentencia, le va a decir que, y ahora váyase al infierno. No hay cuerpo para usted, porque es que usted no es redimido, no caminó dentro de mis parámetros, no hizo las cosas que yo mandé a hacer. ¿Para qué? Para que su cuerpo fuera redimido. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una tarea, tanto peleamos por el cuerpo, que ponerlo bonito y eso, pero resulta que nos estamos preocupando por lo externo, pero no nos estamos preocupando por lo interno. ¿Ya? Que lo interno es el alma, y el alma es la que me está llevando a mí a que yo camine dentro de los parámetros de Dios. El alma es la que me está diciendo a mí, o yo camino dentro de los parámetros de Dios, o yo me aparto del camino del Señor. Bien, entonces fíjense que eso es lo que representa que hacer, ¿cierto? Ser representa el tercer hijo. Tiene una manifestación, tiene un hijo que se llama Enos, ese amigo, y también representa una calamidad. Es decir, este nombre Anás, que tiene un significado de calamidad, dice que es lo que se refiere a ser el frágil y a ser débil, y figurativamente se relaciona con la melancolía. Estamos tristes, estoy melancólico, estoy no sé qué. ¿Por qué? Porque seguramente hubo cosas en nosotros que no alcanzamos a coger, o que de pronto no hemos alcanzado lo que queremos, y nos dejamos ¿qué? Llevar por la melancolía. ¿Y qué me lleva a mí la melancolía? La tristeza, ya no quiero el Señor, ya mejor me voy aquí, eso no sirve. ¿Por qué? Porque hay una situación que yo tengo que ir a buscar a mi amigo, tengo que ir a buscar al Señor, que es mi amigo, que es el Señor, que es el proveedor, que es el sustentador, que es el que me va a ayudar a salir de la problemática y la situación. Ahora, miremos lo que dice Génesis 5:8. Y todos los días de Set, 912 años, y murió. ¿Cuántos años vivió Set? 912 años. ¿Cuánto es la gematría de 912? 3. ¿Qué representa el 3? Quiere decir que en Set se consume, se hizo la obra del Señor. ¿Para qué? Para que siguiera el plan de redención. ¿A través de quién? A través de nos. ¿Ya? Entonces, fíjese, si nosotros miramos cuántos años vivió Adán, a ver, 930 años vivió Adán. ¿Ya?
A los 130 tuvo a Caín, a Set, ¿ya? A los 130, pero Adán vivió 930 años. Esos 70 son los que le falta que vivir en el tiempo que nos habla el Señor en su palabra. Las 70 semanas, es el tiempo que le hace falta. O sea, Dios, ¿qué dice el rey David? Es mejor estar un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos. Adán estuvo un día, no alcanzó. ¿Por qué? Porque desobedeció al Señor. Porque un día era 1000 y él vivió 930 años. No alcanzó a estar, imaginen, nosotros que máximo son 70, 90 y los más robustos, hasta que ya el Señor dijo, bueno, 120, y él decía, Señor, pero Adán vivió 130. Pero es que tenía que pasar la generación, ¿para qué? Para él empezar a hacer los cuadros. No es que de una vez, bueno, así todo es, no, porque hay una secuencia, hay unos parámetros, y la tierra toda se tiene que mover. Dios no va a hacer locuras. Por eso aquí el Señor, ¿qué está diciendo? Que en Set se dio una consumación. En Set, ¿por qué? Porque él era el tercer hijo, porque a través de él vino ¿qué? Su hijo Enós, ¿para qué? Para que continuara con la redención, para que continuara con el plan del Señor. Ahora, fíjese que en Génesis 5:11, mire lo que dice la palabra del Señor. Y Enós dice, y fueron todos los días de Enós 905 años. O sea, ¿quiénes se conocieron? Adán conoció a todo el mundo, ¿sí o no? Porque vivió más Adán que Set, que Caín, que quién más, que Enós. O sea, todos conocieron a Adán. Y a lo mejor el que les diría, oiga, pórtense bien, oiga, no hagan lo malo, porque es que mire, ese jardín, ese sitio era mío, pero por mi pecado, pero por mi desobediencia, lo perdimos y ahora estamos fuera. Entonces, pórtense bien, hagan las cosas como es. ¿Por qué? Para poder volver allá, para poder alcanzar otra vez el jardín del Edén. Por eso aquí dice que Enós vivió 905 años. Yo decía, Dios mío, ¿cómo serían de viejitos, no? Pero será como los perros, ¿cierto? Porque un año de perritos son 7. Y uno imagina entre todos ellos hablando y entre todos ellos compartiendo y conociendo que son su familia, todos son de lo mismo, de los lomos de Adán y de los lomos bueno, Eva fue la que murió. Adán no llegó, Eva sí, no recuerdo a los cuántos años murió Eva. ¿Ya? Bien. Ahora, Enós con 905 años, fíjense que con la muerte de Enós se da inicio a un tiempo del Señor. La muerte de cada uno de estos personajes da entrada ¿a qué? A un proceso, da entrada a una situación. ¿Para qué? Para que el plan del Señor continúe. Ahora, la edad de Enós, que son 905 años, me da 5. Porque ¿cuánto es? 9 más 5, 14. Y 14, 5. ¿Qué indica este número 5? Que a partir de Enós, que a partir de él, dice, ahora viene la responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios. Entonces Dios empieza ¿a qué? A buscar líderes. Dios empieza a buscar ¿qué? Personas para que cumplan su propósito. Dios empieza a decir, pero esto es lo que usted tiene que hacer. Porque la Biblia no me dice qué hizo Set. La Biblia no me dice qué hizo Enós. La Biblia no me dice qué hizo Adán. A lo mejor cuidar la tierra, que era lo único que decía. Pero la Biblia no me da específicamente que ellos tuvieran una tarea en particular. Por eso dice que este número 5, es decir, con Enós, que es la cuarta generación y es el primer hijo de Set y es el tercero de Adán, entonces aquí ya empieza a responsabilizar al hombre de sus acciones.
Por eso dice que el número 5 indica la responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios. Con Enós, el Señor empieza a revelar la obra de salvación o de redención. Con Enós, con el número 5, representa que empieza a moverse la gracia de Dios. Por eso dice, el Señor dice, y Enós caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ahí estaba la gracia. En Enós fue cuando el Señor empezó a ¿qué? A decir, ahora está aquí la gracia. Vamos a empezar a mirar, vamos a empezar a hacerle un poquito menos pesada la tarea. O sea, no le voy a quitar que los cardos, los espinos y todo eso, no. Simplemente voy a ayudarle, como dice el Señor. ¿Está cansado? Venga a mí y yo le facilito las cosas. Pero no se los voy a quitar. Ahora, dice que Dios revela la obra de redención. Es el símbolo de la gracia. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un favor inmerecido. O sea, nosotros por gracia fuimos salvos, ¿cierto? Dice la Escritura. ¿Me lo merecía? No. Pero el amor de Dios por su creación es lo que llevó a que en la gracia en que se empezó a formar, en donde a dar o a manifestar en el Señor, fue a través de Enós. ¿Por qué? Porque Enós fue el que empezó a buscar de Dios. Porque Enós fue el que empezó a invocar a Dios. Pero ya estaba Caín, claro que toda esa gente ya estaba. Todo eso él conocía. No fue primero Caín y no fue después Set y Enós y eso. Claro, entre todos se conocían. Conocían la idolatría de Caín, conocían la idolatría de ¿quién? De Babel. Todo eso se empezó a mover. Empezó a regarse toda esa situación. ¿Por qué? Porque hasta Enós se movía, era la desobediencia a Dios. La idolatría. Babel empezó a construir, Babel empezó a tener sus dioses. Todos ellos, Nimrod empezó a hacer toda la obra. No, para nada se nombra al Señor. Solo de Enós ya es cuando él dice el Señor, ya es el tiempo, ya es la hora, es el momento adecuado que a través de Enós tomo su corazón, hago esto y empiece a buscarme a mí, al dador de la vida. Empecemos a restaurar. Y por eso habla el Señor que a través de Enós fue como el Señor empezó a manifestarse, porque hubo un corazón, hubo una disposición, hubo un hombre que buscó del Señor. Yo me imagino que Adán tuvo que haberle hablado de ese Dios. Y él dijo, pues yo lo quiero conocer, pues yo quiero saber cómo es él. Si estando con él, él tenía todo eso, y estando sin él, veo todo esto, mejor voy a buscar a aquel. Si yo veo que buscando a Dios, independiente de los problemas, independiente, estoy bien, ¿por qué me voy a buscar el mal? Por eso el Señor dice, observe, mire lo que está pasando, mire lo que está haciendo, mire lo que está sucediendo. Usted elige cómo quiere vivir. Porque 2 minutos, 5 minutos, una tarde de ir haciendo lo malo, voy a perder mi eternidad. Voy a perder todo lo que el Señor me ha dado, todo lo que el Señor me puso al frente. Por eso aquí en este con Enós, que representa el número 5, dice que es el número del ejercicio y de la responsabilidad. Y que es, a través del número 5, es la gracia en medio de la debilidad. Esto es lo que el Señor está diciendo. ¿Somos débiles? Claro que sí. ¿Cometemos fallas? Claro que sí. Pero hay una oportunidad que nos da siempre el Señor, y es que lo que dice el apóstol Pedro, arrepiéntase, bautícese, busque de Dios, camine de acuerdo a los parámetros del Señor. ¿Por qué se nos hace difícil? Al principio nos puede costar un trabajo. ¿Por qué? Porque no amamos al Señor. No nos gustan las cosas del Espíritu. Nos gusta es lo que el mundo me da, porque me representa la carne, me representa las obras de la carne, una satisfacción, unas cosas que el hombre lo que está buscando, dinero, poder, creerme el macho, así tenga que matar a todo el mundo. Y eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. Ahora, miren lo que dice Mateo, y con esto terminamos.
Mateo 18:11. Fíjense que en Enos fue que el Señor comenzó a ¿qué? A desarrollar la gracia. En Enos, que representa el número 5, que representa la vida de Él, representa que vamos a empezar a hacer la gracia, vamos a empezar a buscar cómo conquisto, cómo hago volver, cómo hago la redención, cómo compro, cómo nuevamente adquiero lo que es de ¿quién? Del Señor. Dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El alma. ¿Qué se perdió? Mi relación con Dios. ¿Qué se perdió? Que ya el que me gobierna es la carne. Lo que me gobierna es la carne, ¿ya? Y dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que estos tres, que se llaman los sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, siempre van a hablar de lo mismo, aunque hay algunas cosas. Pero fíjense que aquí el Señor dijo, ¿por qué vino el Señor? ¿A salvar qué? Lo que se había perdido. ¿Y qué perdimos? La autoridad, el valor, la potestad, la gloria, la gracia. Todo esto se perdió. Y por eso el Señor dice, yo vine en esa condición, vine en carne, vine engendrado por el Espíritu Santo, porque si fuera por carne, no hubiera hecho, no hubiera podido hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es la carne la que gobierna, la que manda. Por eso dice el Señor que Él vino y fue engendrado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que no me permite pecar. El Espíritu de Dios es el que me convence de pecado. El Espíritu de Dios es el que me permite caminar dentro de los parámetros de Dios. El Espíritu de Dios es el que me permite discernir si estoy en lo bueno o estoy en lo malo. ¿Ya? Y el Espíritu de Dios es el que me está diciendo, soy hijo. Y el Espíritu de Dios es el que me va a transformar, me va a redimir, porque el Señor dice que el Espíritu es el que me va a llevar. El Espíritu es el que me va a transformar, como transformó al Señor cuando resucitó. Entonces fíjense lo que dice, ahora mire, vuelvo y le repito, Romanos 8:23. Y no solo ella, es decir, la tierra, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Usted tiene las primicias del Espíritu, claro, porque nosotros creemos, porque nosotros comimos del pan, porque nosotros bebimos de su sangre. Y el creer en eso me da a mí el derecho de ¿qué? De ser redimido, de empezar a que el Espíritu de Dios haga una tarea de ¿qué? De lavado, de limpieza, de purificación, para poder obtener el máximo galardón que es la redención de mi cuerpo. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Quién es la que gime? Mi alma. El cuerpo no, el cuerpo se dice me duele. ¿Y quién es la que gime? ¿Quién es la que experimenta el dolor? Pues el alma, ¿cierto? Porque usted dice, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Por eso el Señor Jesús dice, cuando ustedes vean que está pasando esto, ¿qué dice? No se preocupen, no tengan temor, no tengan miedo, su redención está cerca, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo va a ser sacado, transformado, y va a recibir mi alma libre, mi alma con imagen de Dios, mi alma con semejanza de Dios, para podernos presentar delante de Él, para poder nosotros ser la novia del Cordero, para nosotros ser aceptas delante del Señor. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Tenemos que cambiar mi forma de pensar, las emociones y los sentimientos. ¿Para qué? Para que mi voluntad, que ya no la tiene el demonio, que ya no la tiene el mundo, que ya no la tiene un hombre, que ya no la tiene una mujer, sino le pertenece al Señor, esa libertad sea la que me permita disfrutar de la redención y de la vida eterna. Porque la palabra de Dios dice que la redención es eterna. Y eso es lo que está buscando el Señor en nosotros, la eternidad que representa la redención, y eso lo dice la Escritura, ¿ya? Por eso el Señor dice, porque vuestra redención es eterna.
¿Qué quiere decir? Que mi alma siempre va a estar en la presencia de Dios, que mi cuerpo siempre va a estar glorificado. Por eso el Señor, ¿qué le dijo el Señor cuando hace la oración por los discípulos? Glorifícame para que yo los pueda glorificar. Usted me ha glorificado, yo los glorifico a ellos. Pero ¿cómo me voy a glorificar? ¿Cómo me voy a santificar? ¿Cómo me voy a purificar? ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Luego, ¿qué me va a santificar? ¿Qué me va a redimir? La palabra de Dios cumplida dentro de mí. Que mi corazón sea el amor de Dios, que mi mente sea solamente pensando en Dios y que mi voluntad sea lo que Dios utilice ¿para qué? Para llevarme a cumplir su propósito a aquellos que están allá afuera. ¿Sí me voy a entender? Entonces fíjense lo que me enseña a mí el Señor a través de qué. Es importante conocer la muerte de cada uno de ellos porque en su muerte el otro continuó, ¿ya? Murió, nació dentro de determinada edad, ¿para qué? Para que empezara a continuar o para que se continuara con la redención, con el plan del Señor para poder llegar a ¿dónde? A empezar a mostrar su gracia a través de nos. Porque eso es eso es lo que nos enseña la Escritura. Antes no se hablaba del Señor. El hombre no hablaba, por eso tenía sus dioses, por eso tenía todo eso. Por eso vino toda esa situación. Pero ya aquí con el Señor, ya con Enos, que se cumplió el tiempo, la representación, el nombre, la edad, el momento y todo, ¿para qué? Para que la gracia de Dios empezara a manifestarse. Para que la gracia de Dios, que representa la redención del hombre, la libertad de su alma y la redención del cuerpo, se manifestara en él y ahora en nosotros a través de Jesús. ¿Entendimos ahí? ¿Complicado? Ah, bueno. Entonces, fíjese que qué tan importante es cuando usted lea la Escritura y vea un nombre o vea una edad, el nombre con la edad, sea de vida o sea de muerte, ese pasaje o esa frase tiene algo que decirnos, tiene una parte dentro del propósito del Señor y por eso es importante no solamente decir, ay, imagínense, duró 930 años, yo hubiera querido 120, 130, no somos capaces con 70. Imagínense, ¿qué tal que con 900? Bueno, en esa época porque el Señor había colocado la eternidad, pero ya con el pecado el Señor dice, no le puedo dar un día, no le puedo dar un día, no le puedo dar eternidad. ¿Por qué? Porque hay una situación que hay que arreglarse. Por eso el Señor le va quitando. Fíjense que en cada generación Él va quitando tiempo para poder llegar a lo que hoy nosotros tenemos, 70, 80 y lo más robusto 90 y los que pasaron de 90 son horas extras que Dios le está dando debido a su, ¿sí? Entonces fíjense que es importante, ya con esto ya nosotros podemos entender el plan de redención para poder entrar ya a saber que en Enos fue donde el Señor inició ¿qué? La redención, la gracia, los demás, allá que Dios diga de qué manera, porque fíjense que cuando ya viene el diluvio, ya no se habla de Caín ni de su descendencia, porque todo eso pasó. Ya se habla es de Seth y se habla de Sem, de Noé. Ya empieza ahí, ¿por qué? Porque ya continúa, ¿no? Se continúa todas las cosas del propósito del Señor, de la gracia. Por eso, hermanos, luchemos y batallemos, ¿por qué? Porque ¿en qué está en juego qué? La redención de su cuerpo. Su cuerpo glorificado, que es el que le va a dar la entrada, ¿a dónde? Al reino, a la presencia de Dios. Su alma ya es libre. Usted depende si usted la quiere seguir teniendo en cautividad, si usted la quiere seguir teniendo en esclavitud, si quiere seguir mirando lo que no es, si quiere seguir practicando lo que no es, hablando lo que no es y teniendo odios y amargura en su corazón, entonces pregúntese. Si usted tiene todavía esos odios, esas amarguras, esos resentimientos, pregunte, ¿usted realmente es libre?
Realmente la obra de libertad, de redención del Señor, de la resurrección, está en usted. Y si eso está en nosotros, no pretenda que su cuerpo sea redimido. Porque Pablo es muy claro con respecto a la redención de mi cuerpo. Si me hago entender, empieza con enos, porque es que ser es esto, digamos, como el canal, ¿ya? Ya empieza, pero ya en sí la gracia y la redención ya empieza es con enos, porque Él es el que, sí, pero Él es el que empieza a invocar el nombre del Señor. ¿Ya? Sed, sí, es digamos, es el tercero, es el sustituto, ¿para qué? Para empezar a la redención, ¿ya? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Orémosle al Señor y digámosle al Dios Todopoderoso, que hoy queremos, Señor, decirte gracias por todo ese proceso, Señor. Gracias, Señor, por cada una de esas generaciones en las que tú colocaste algo para redimir, para hacer, para traer ese propósito, y es darnos la libertad de nuestra alma. Y ahora, Señor, lo que tú nos enseñas, lo que tú quieres es la redención de nuestro cuerpo. El hombre necesita un cuerpo para vivir, Señor. Así por eso tú nos darás un cuerpo glorificado, el cuerpo que tenía Cristo, como dice la palabra. Porque cuando Él salió de la sepultura, salió con un cuerpo glorificado. Cuando nosotros muramos o seamos transformados, ese mismo cuerpo que tuvo Jesús es el que se nos va a dar, dice la palabra. Señor, gracias. Gracias por todo ese proceso, Señor. Gracias, Dios, porque Adán fue un alma viviente, dice la Escritura, pero con Jesús es un espíritu vivificado. Por eso vivifícanos, Señor. Purifícanos, santifícanos, Señor. Y todo eso lo hará la palabra de Dios. Y por eso gracias, Señor, por lo que tú nos muestras, por lo que tú nos enseñas, porque hoy podemos entender que detrás de un hombre con una edad de muerte, de nacimiento. Esta mañana leía, Señor, en Eclesiastés, que él decía que más bienaventurado es aquel que nace y muere, que el que nace, crece, se desarrolla con tanto sufrimiento. Pero que el día más feliz para el hombre debe ser el que murió, pero con las obras delante de ti. Por eso, Señor, permítanos que nuestras obras sean buenas, que nuestro caminar sea hacia ti, Señor. Permítanos entender que tenemos una tarea, Señor, y es la redención de nuestro cuerpo. Gracias porque tú, Señor, trajiste libertad a nuestra alma, Señor. Tú nos diste, Señor, una libertad. Ya el hombre, Señor, el diablo, el mundo no puede gobernar mi mente, no puede gobernar mis emociones y tampoco puede dirigir mis pasos, Señor. Eso te corresponde a ti, como dice la Escritura, cuando comenzamos a creer en ti. Cuando buscamos de ti, como dice la palabra, cuando nos alejamos de nuestros pecados, entonces vendrá la redención de nuestro Señor. Así lo dice la palabra. Permítanos alejarnos de todas esas cosas, Señor, de los malos pensamientos, de las malas emociones, de esa voluntad que se rebela contra los designios de Dios, Señor. Permita que su palabra sea, Señor, la que controle todas las cosas, porque tu palabra dice, santifícalos, dice el Señor en su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, porque la única que nos puede santificar, perdonar, limpiar y prepararnos para ese día de la redención. Hermano, la Biblia solamente una sola vez en la Biblia habla de esta frase, el día de la redención, porque el día es uno solo. Un día vendrá el Señor y nos llevará. Aquellos que nos hemos apartado de los malos caminos, de los malos sentimientos, de las malas acciones, nos darás la gracia. Esa gracia que entró en Enos, Señor. Esa gracia que entró en él, Señor, y que se empezó a manifestar
porque se cumplió el tiempo, porque se cumplió todo lo que tú tenías dispuesto, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Ayúdenos a trabajar en esta redención, Señor, en la redención del cuerpo, porque ya nuestra alma también ha sido libre, y ayúdanos a que nuestra alma permanezca en esa libertad de alabar, de bendecir, de glorificar, de honrar, y no dejarnos llevar, Señor, por todo lo que el mundo está ofreciendo, Señor. El mundo ofrece caos, el mundo ofrece cautividad, Señor, pero tú nos ofreces libertad en el pensamiento, que es el que tú quieres colocar en nosotros. Quieres cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne, y quieres, Señor, cambiar nuestro caminar por la presencia y el derramamiento de su Espíritu en nosotros. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser diferentes, porque sabemos que la palabra, Señor, redención, hace diferencia en que nosotros somos distintos. Permita que en nosotros se dé esa distinción, esa diferencia entre los que están afuera y los que estamos adentro. Gracias, Señor. Oro, Señor, por los hermanos de Medellín. Oro, Señor, por los hermanos en Piedecuesta. Oro, Señor, por los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Y también oro por los que están allí en la red, Señor. Oramos por nuestro país, Señor, que está en medio del caos, en medio de la situación, Señor. En medio de una problemática, Señor, que la ha causado una decisión que tomó un pueblo, Señor. Una mala decisión que tomó, y que esa mala decisión nos ha afectado a todos, Señor. Aún a los justos, Señor. Nos ha afectado a todos, bendito Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes en estos momentos, Señor. Porque lo que yo te decía esta tarde cuando oraba y hablaba contigo, Señor, aún la situación se va a poner más difícil, Señor. Si desde la pandemia las situaciones han venido duros, difíciles, complicados, ahora con este paro, Señor, ahora con esta situación, por eso toma el corazón del presidente, Señor, que negocie, Señor, que haga lo justo, que tome decisiones correctas, Señor, que deje de hacer lo malo, Señor, que deje de atentar contra el pueblo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, por esa autoridad, Señor, porque un día tú lo dijiste, Señor, que él sería el Saúl, Señor, que traería opresión, que cogería todas las cosas, Señor, no en favor del hombre, sino en favor de sí mismo y todos sus allegados, Señor. Por eso, Señor, haz esa diferencia, haz lo que tengas que hacer, Señor. Toma el corazón y perdónanos, Señor, porque, Señor, cuántos se alegraron, cuántos sintieron contentamiento cuando se le dio la palabra, se dio el título de presidente, Señor. Yo oí en mi conjunto que la gente gritaba, lloraba, salieron a bailar, a cantar, y ahora, Señor, ni siquiera los oigo por los corredores ni en el edificio, Señor, porque seguramente estarán avergonzados de haber creído en lo fácil, Señor. Tú nos enseñas, Señor, en su palabra, que tú no nos vas a quitar los problemas, nos vas a enseñar, nos vas a dar soluciones para que aprendamos a confiar, para que aprendamos a madurar, para que aprendamos a ser buenos árboles, como dice su palabra, Señor. Como dice la Escritura, que aquel que sembró la semilla de mostaza en su campo y cuando creció se hizo mayor, Señor. Pero dice que esa semilla es la más pequeña. Pero cuando se hizo mayor, se hizo como una hortaliza. Pero cuando creció, se hizo firme como un árbol, Señor. Y ese árbol dio fruto. Y ese fruto, Señor, y su ramaje son para las aves, Señor. Por eso permita que la palabra caiga en mi corazón, Señor. Que siembra, que se dé, que crezca. Que aunque la palabra sea pequeña, que la palabra sea pequeña, Señor, sea edificante para nosotros, para crecer, para tener ese valor, esa gallardía de seguir buscándote, Señor. Oramos, Señor, para que en estos 2 días
viernes y sábado se puedan arreglar los problemas para que las avenidas, para que las calles estén desocupadas y pueda haber la libertad, Señor, para movernos, para que el hombre pueda salir, Señor. Gracias porque nos permitiste estar aquí, Señor. Gracias por Manuelito, Señor, porque me recogió para que pudiese estar aquí, Señor, por el caos, por los bloqueos, Señor. Gracias, Señor, porque independiente de que el hombre haga cuando uno quiere, tú dispones las cosas para estar aquí, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí, que vinieron, que dispusieron su corazón. Bendiga, bendiga su casa, bendiga su familia, bendiga sus hijos, Señor, a todos aquellos que necesitamos. Que ese amigo, Señor, que esa gracia, que esa calamidad que seguramente estamos viviendo, Señor, nos sirva para poder buscarte, nos sirva para poder arrodillarnos y ver, Señor. Gracias por esa respuesta, Señor, que tú diste en esa petición que yo hice, Señor. Gracias por responderme, Señor. Gracias por extender esa bendición para mi hija, Señor. Por eso te alabo y te bendigo y por eso digo, cómo no buscarte, cómo no servirte, cómo no estar contigo, Señor, si lo que tú siempre nos has dado son bendiciones, Señor. Independiente de la calamidad o de la situación. Detrás de esa situación viene la bendición, como hablábamos con Manuelito, Señor. Gracias por esa fidelidad, gracias por esa prosperidad que le ha dado a Manuelito, Señor. Gracias, Señor, porque cuando hay fidelidad hacia ti, también eres fiel, Señor. Gracias, Dios. Oro por esa petición que Él colocó en mi corazón. Suplo, Señor, y la dejo en tu altar para que seas tú abriendo ese camino, Señor, dando esa oportunidad y dándole a Él lo que Él anhela en su corazón. Gracias, Dios, gracias, Señor. Bendíganos a todos y llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén y amén.